cada vez que la iglesia cristiana crece, va a haber oposición, va a haber conflicto y va a haber asesinatos de cristianos. Recordando el aniversario de nuestra denominación, estamos recordando el día de hoy 129 años que los primeros misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera llegaron a nuestro país. Vamos a hablar de una matanza que sucedió en 1572, que nos debe llamar la atención. A esta matanza se le llama la masacre de San Bartolomé. En Francia, de aquellos días, el número de cristianos hugonotes, podríamos decirlo, cristianos evangélicos, creció en gran medida. Había crecimiento en las congregaciones, había muchos convertidos, provocando el celo y la ira del Papa y del rey de Francia, que para aquellos días era católico, y lanzaron un plan muy estructurado donde invitan a casarse al líder de los hugonotes, de los cristianos, con la hermana del rey de Francia. Esto en la noche del 23 de agosto de 1572. Exactamente a las 3 de la mañana, después de celebrar la boda, sonaron las campanas de todo París y los soldados salieron a matar a todos los cristianos. Mataron a 3.000 aquella noche, niños recién nacidos, mujeres embarazadas, y los 2 siguientes días mataron alrededor de 30.000 cristianos en todo el país. Obviamente, los países, los reinos que compartían nuestra fe, Alemania y Suecia en aquellos días, reclamaron. Pero lo que nos debe llamar la atención es que el rey Felipe de España hizo una gran fiesta para celebrar la matanza de los cristianos. El Papa Gregorio XIII hizo que toquen las orquestas, que celebren esa masacre, y mandó acuñar una moneda conmemorativa para celebrar la matanza de los infieles, la matanza de los cristianos. Amados hermanos, eso usted piensa que era en aquellos días, pues el día de hoy es peor la matanza de cristianos. Pero debemos entender 3 cosas. La primera, que estamos en los postreros días, que no es lo mismo que los últimos días. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes de Jesús, Dios le había hablado al pueblo por medio de profetas. Y vemos que desde el profeta Samuel hasta el profeta Malaquías, Dios había hablado de muchas formas y los profetas tenían muchas características. Veamos una interesante. Samuel, hijo de una estéril, y tenía un ministerio importante. Él habló a los reyes, habló a todo el pueblo, pero no era una persona de linaje, no era una persona rica, era una persona normal que Dios lo llama a la profecía. Veamos otros ejemplos muy interesantes. El profeta Isaías, el profeta que más ha visto en el futuro. Se dice que la profecía de Isaías era telescópica. Un hombre de la familia real, un hombre muy culto. El hebreo que usa el profeta Isaías para escribir es un hebreo muy culto, porque era familia real. Pero también habían reyes, sacerdotes, había toda variedad de profetas. Un profeta que nos debe llamar la atención es el rey David,
que también hizo profecía, porque Dios les habló y les dio mensaje para que ellos a su vez comuniquen al pueblo. Ahora, el texto dice que antes de Jesús eran los profetas, porque ahora no usa Dios profetas, sino la palabra dada por Jesús. Entonces, si usted que está sentado aquí o nos ve por las redes sociales, quiere escuchar palabra de Dios, lo que debe de entender que es el mensaje que semanalmente Dios le da por la voz de su siervo o de los siervos donde se congreguen. Entonces, postreros días son los que parten de Jesús para adelante, donde Dios nos habla por Jesucristo expresado en su palabra. Teniendo claro cuáles son los postreros días, veamos cuáles son los últimos días. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí la palabra de Dios nos dice que un ángel muy poderoso, no nos da el nombre, pero muy poderoso, va a ser desatado en estos tiempos de la profecía. Y le habla al profeta Daniel. Dentro de la diversidad de profetas, Daniel pagó su precio, y un precio demasiado alto. Él era de la familia real. Dice la Escritura que era un hombre de buen parecer, muy instruido, tenía muchos estudios, fue llevado como esclavo a Babilonia. Era un esclavo, pero este esclavo tenía que vivir en el palacio del rey, y en él y en su familia se cumplió lo que el profeta le dijo al rey Ezequiel, cuando le dijo que tu descendencia será eunuco. Escúchame bien, eunuco en el palacio del rey de Babilonia. Daniel era eunuco, y Daniel nunca se apartó de los caminos de Dios a pesar de tan terrible carga. Este israelita recibe profecía de Dios. Dios le manda un ángel a hablar con él para decirle lo que le espera a Israel en los postreros días. Y aquí debemos entender algo. El reloj profético de Dios es Israel. Dios le habla a Isaías, le habla a Ezequiel, le habla a Daniel con lo que le iba a pasar a su pueblo en los últimos días, que es diferente a los postreros. Los últimos, es decir, los previos a la segunda venida de Cristo. ¿Y cuáles son estos últimos días? Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Israel fue expulsado de su tierra en el año 135 de nuestra era. Israel existía en la Biblia, pero no era un pueblo que habitaba en una tierra, en un país. Simplemente existía en la Biblia. Pero el 14 de mayo de 1948, en el Consejo de las Naciones Unidas, Inglaterra cede esa tierra a Israel. Recordemos que el dueño de la tierra para aquellos días era Inglaterra al vencer a los turcos otomanos. Y el 15 de mayo de 1948, un barco de nombre Éxodo llegó al puerto de Jope y empezó el retorno de Israel. A la luz de la Biblia, el 15 de mayo de 1948 empezaron los últimos días. Para nosotros, el pueblo de Dios, debe ser motivo de alegría y de preocupación. ¿Preocupación por qué? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy viviendo una vida santa? ¿Mi vida es agradable a Dios? ¿Estoy siendo buen sacerdocio
de lo que Dios me ha dado. Soy buen padre, soy buen hijo. Estoy viviendo en los últimos días. No hay duda alguna. Porque este ángel es muy poderoso. Dijo, cuando se acabe la dispersión, cuando no estén regados por todo el mundo, el pueblo de Israel, y regresen a su tierra, todo lo que está escrito en este libro sobre las plagas, sobre las pestes, empezarán a cumplirse. La Biblia dice que en los últimos tiempos el calor del sol aumentará 7 veces. ¿Usted tiene duda del cumplimiento de esa palabra? ¿O quién soporta los calores de estos días? De todas las profecías, personalmente la que veo casi imposible si la leo, pero la estoy viviendo, es que se está acercando el río Éufrates. Porque tiene muchas connotaciones. Las primeras civilizaciones empezaron entre el río Tigris y Éufrates porque son ríos muy caudalosos y permitían el desarrollo de la agricultura. Pero este río grande, gigante, caudaloso, se está secando, conforme lo dijo la Biblia, que iba a pasar en los últimos días. Si tuviese alguna duda. Lo segundo que nos debe llamar la atención es porque el río tiene que secarse por entero, como si fuera tierra firme, porque tienen que cruzar 200 millones de orientales para pelear contra el anticristo. ¿Por qué esto es increíble? Porque estos orientales vienen de China, y China es comunista, y en los libros comunistas ellos son ateos porque todos empiezan con la dialéctica hegeliana. Todo lo que es comunismo, socialismo, eso es ateo. Por eso Stalin mató a 95.000 sacerdotes en Rusia, por eso Mao Zedong cerró todos los templos en China y prohibió el evangelio. Pero hoy día el país con más cristianos del mundo es China. No en templos como el nuestro, sino una iglesia que se reúne en hogares. Iglesia, como le llaman muchos, iglesia subterránea, iglesia escondida, donde el que más hable hace la función de anciano para enseñar la escritura. Entonces, eso que hasta hace 10 años parecía increíble, parecía una locura de los cristianos, que se iba a secar el Éufrates y que iban a cruzar 200 millones de asiáticos, de orientales, de chinos, para pelear con el anticristo. Pero el día de hoy es realidad. El río Éufrates se está secando y el evangelio sigue creciendo en China. Para que usted tenga la dimensión de lo que estoy hablando, según la Organización Mundial de Misiones, para el año 2030 hay 200 millones de cristianos en la República China. Porque a Dios sea la gloria, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Estamos viviendo, ya pasamos los posteros días, estamos en los últimos días. Desde que Israel regresó a su tierra, estamos en los últimos días. También la Escritura nos dice que en aquellos días, en los últimos días, se iba a levantar el arcángel Miguel para defender a Israel. Por eso ahora usted puede ver todo lo que ha sucedido, porque Israel no perderá, porque el arcángel Miguel pelea por ellos. Recuerden, estamos viviendo en los últimos días. Y hay una situación que debe preocuparnos mucho, pero es lo que se ve en los últimos días, que está en el libro de Marcos, capítulo 12, del 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y escuchamos noticias que la hija mata a la madre, que los hijos botan a los padres por la casa. Antiguamente las iglesias, todas, tenían la sana costumbre de recoger víveres para compartir con los necesitados. Hoy en día esa sana costumbre se está perdiendo, porque se está enfriando el amor. Ya no me interesa el prójimo,
me interesan las vanidades de este mundo. Entonces, no solo que Israel regresó a su tierra, no, mis queridos hermanos, el amor se está perdiendo. Vivimos en una sociedad consumista y nuestra desesperación es gastar, gastar, gastar. Y el amor de Cristo, perdido. Porque esto significa que Satanás se está levantando y lo que sucede a la iglesia del Señor es la persecución de Satanás. Satanás busca acabar con el pueblo del Señor, sea por pruebas, sea por dificultades, o sea por la matanza, como le pasó en Francia a las personas en la matanza de San Bartolomé. Veamos el Evangelio de Mateo 24:9. Evangelio 24:9 de Mateo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Siempre cuando leemos este texto, la gente piensa en el Imperio Romano, cuando los emperadores se querían hacer adorar como dioses, y requisito era que renuncien a Cristo. Pero el día de hoy es todo lo contrario. Veamos Mateo 10, 21 y 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo dije hace un momento que nosotros, cuando leemos estos textos, pensamos en el Imperio Romano. Pero ¿qué sucede hoy día? Y veamos dos países, veamos Nigeria y veamos qué nos sale en las noticias. En el epicentro de la crisis y el país donde más cristianos son asesinados en el mundo, los ataques son perpetrados por grupos terroristas yihadistas como Boko Haram, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental. Este grupo se llama ISWAP, y milicias radicales de pastores fulanis. Las cifras son alarmantes. Solo en los primeros meses del año, miles de cristianos han sido asesinados y secuestrados, y miles de iglesias han sido destruidas. Miles. Debemos entender, para buscar esta noticia, qué significa yihadistas. En Medio Oriente, en el norte de África, en Medio Oriente, lo que es Irán, Irak, Jordania, Libia, ellos tienen otra religión, no son cristianos, ellos son musulmanes y tienen otro Dios que se llama Alá, y su profeta es Mahoma, y dentro de sus postulados está la yihad. La yihad es la defensa de la fe con la muerte a los infieles. Es decir, para ellos los cristianos son infieles y el postulado yihadista es la muerte. Para que entienda, debe recordar lo que pasó con las Torres Gemelas, donde estrellaron dos aviones. Dentro de los postulados musulmanes se dice que si usted muere en la yihad, le espera el paraíso con ríos de leche y vino y 100 vírgenes para cada varón. Aclaro esto porque muchos dicen que somos lo mismo, que todos los caminos llevan a Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay más camino para Dios, ni Alá, ni Mahoma, ni nada. Solo Jesucristo es el camino. Ahora, la yihad para los países musulmanes es un asunto de Estado. ¿Y quién financia a Boko Haram, al grupo ISWAP o a los pastores fulanis? Irán. Les da las armas, les da los explosivos y persiguen a nuestros hermanos.
Imagínense que está en Nigeria, nos detectan congregados, entran y nos matan. ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es nuestro error? Leer la Biblia, cantar alabanzas y buscar del Señor. Si esto le parece poco, veamos qué le pasa a la República Democrática del Congo. En el este del país, grupos rebeldes yihadistas, no se olvide esta expresión, vinculados al Estado Islámico, llevan a cabo ataques constantes contra aldeas, funerales y comunidades cristianas, dejando miles de muertos y millones de desplazados. Las personas, hasta hace muy poco, hacían marchas por Palestina, unas mejores universidades del mundo, en las capitales de Europa y Estados Unidos. ¡Ay, mataron 50.000 palestinos!, dijeron. ¿Y los 500.000 cristianos? Nosotros no tenemos grupos terroristas. Nosotros no dinamitamos a nadie. ¿Y los 500.000 cristianos a nadie le importan? Porque no somos políticos. Porque nos entregan a la muerte por creer en Jesucristo. Eso es lo que sucede el día de hoy. Y los llamados a orar por estos grupos están en silencio. No me refiero a los gobiernos, me refiero a los hermanos en la fe. Tenemos las iglesias en China y Corea del Norte reuniéndose a escondidas porque son perseguidas por el Estado. Tenemos a nuestros hermanos en el África siendo muertos por estos grupos de creencia musulmana por cumplir la yihad, financiados por países donde para ellos lo más importante que es su religión y cómo demuestran su avance en la fe, masacrando y matando a nuestros hermanos. El Papa, en los días de la matanza de San Bartolomé, sacó una medalla para felicitarse por la muerte de nuestros hermanos en la fe. Hoy en día, los grupos musulmanes, los países musulmanes están felices porque el resto del mundo no hace nada y las iglesias cristianas tampoco. No oramos, no clamamos por nuestros hermanos. Hoy celebramos 129 años de que personas en los Estados Unidos dejaron su familia, dejaron sus posesiones y se embarcaron en un barco para llegar a nuestras costas. Y gracias a ese sacrificio, hoy día de hoy usted es cristiano. Nosotros debemos entender que debemos ser fieles al Señor, fieles hasta la muerte. Pero ¿qué pasaría si esa persecución que el día de hoy sucede en África pasara aquí? ¿Cuántas personas seguirían siendo cristianas en Ecuador? Debemos entender que todo lo que pasaron en San Bartolomé, en el Imperio Romano, en todos los siglos que se ha perseguido a la Iglesia del Señor y el día de hoy en África, es la ira de Satanás. Porque ya que no los pudo hacer desistir de su fe por las pruebas, por las tentaciones, los mata para que no se reproduzca. Pero usted cree, ¿qué le pasa a estas personas que han muerto en la fe? ¿Qué cree usted? ¿Qué les espera de parte de Dios? Porque Dios tiene una respuesta para ellos. Y está en Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Recuerde esta expresión: si el Cristo no ha venido todavía,
es porque todavía no se ha completado el número de personas que debían morir por la fe, como mártires, siendo asesinados por creer en Jesucristo. ¿Dónde están todas las personas que mueren bajo el altar de Dios? Cuando usted muere por la causa de Jesús, ¿qué sucede? En ese mismo momento sube al altar de Dios. Y permítame aclararle, si usted tiene dudas, cuál es el destino de los muertos. Todos los muertos van a descansar, todos van a dormir. ¿Por qué? Porque el juicio viene para todos. Todos descansan, se despiertan al final de los tiempos, son juzgados, unos para condenación perpetua, otros para vivir en la alabanza y la gloria de nuestro Dios, para recibir el reino de los cielos, a lo que usted va a recibir si sigue fiel al Señor, el reino de los cielos. No así los que mueren siendo mártires. Ellos no van a esperar sus galardones después del juicio. En el mismo momento de su muerte están todas estas almas bajo el altar de Dios, clamando gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Están pidiendo justicia, porque no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Pero estas personas que mueren por la fe tienen un galardón especial, que está en Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A las personas que mueren por la causa del Evangelio se les dio la facultad de juzgar. Ellos serán los jueces del mundo venidero. Cuando alguien le diga: yo soy cristiano, a veces iba al culto, él le va a responder el juez: yo morí por congregarme, y tú ni siquiera ibas al culto cuando podías hacerlo. Cuando digan algunos: yo no diezmo porque no me alcanza, y él diga, el juez: yo di toda mi sangre por la causa de Jesús. Porque ellos recibirán la facultad de juzgar y serán reyes en el reino milenial de Jesús. Mis amados hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Israel regresó a su tierra. El calor ha aumentado terriblemente. El río Éufrates se ha secado y la maldad está creciendo a pasos agigantados. En China, el número de cristianos está creciendo grandemente a pesar de la persecución del gobierno. Y en África, nuestros hermanos están recibiendo la ira de Satanás. Nosotros debemos perseverar en el camino del Señor. Debemos predicar el Evangelio en todo tiempo. Debemos vivir en santidad y pureza, y que el Señor nos encuentre fieles hasta su segunda venida. Yo te invito en este día, que nuestra denominación celebra 129 años, que prediques el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermanos. Dios los bendiga y adelante en Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté.